Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión general del miércoles 24 de febrero del 2021 correspondiente al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al doctor Alejandro Chagoya González, quien es médico de radioterapia y nos va a exponer un tema muy interesante relacionado a los resultados de la radioterapia en el tratamiento de neumonía por SARS-CoV-2. Doctor Alejandro Chagoya, lo escuchamos. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los resultados en el ensayo clínico que se realizó aquí en el hospital sobre la aplicación de la radioterapia de baja dosis para el tratamiento de neumonía por SARS-CoV-2, COVID-19. Como introducción, como es bien sabido, en diciembre del 2019, autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan reportaron varios casos de neumonía de etiología desconocida, algunos de ellos letales. Días después confirmaron la causa, una nueva cepa de coronavirus, actualmente denominada SARS-CoV-2, debido a que se asocia a un síndrome respiratorio agudo severo, la cual se propaga rápidamente y provoca la llamada enfermedad por coronavirus COVID-19. Fue declarada una emergencia de salud pública mundial por la OMS el día 30 de enero del 2020, conociéndose que el espectro clínico del COVID-19 varía desde una forma asintomática hasta síntomas respiratorios leves como tos seca, fiebre, disnea, hasta presentaciones más graves como la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple como resultado de una tormenta de citocinas. En marzo del 2020 se presentó el primer caso de coronavirus en el país y en esas fechas, marzo, abril, nuestro hospital se reconvirtió en hospital COVID para la atención primordialmente de pacientes con esta enfermedad, por lo que se empezaron a idear los procesos de atención y uno de ellos fue presentar un protocolo de tratamiento con radioterapia y como vamos a ver en las diapositivas presentes, vamos a empezar a hablar sobre los antecedentes acerca de lo que se utiliza anteriormente en el siglo XX y a partir de entonces qué hallazgos tenemos. Teniendo como antecedente la publicación de algunos reportes o series de casos con el uso de dosis bajas de radioterapia para tratar enfermedades inflamatorias e infecciosas, incluyendo la neumonía, así como conociendo algunos de los efectos directos e indirectos de la radiación ionizante sobre las estructuras virales, en donde se han utilizado sobre todo en tumores inducidos por virus, como el virus de Epstein-Barr, virus del papiloma humano, así como otras entidades virales como pacientes con VIH, herpes virus o incluso el virus del ébola. Existe evidencia en la literatura de que la radiación de dosis baja induce un efecto antiinflamatorio que potencialmente puede proporcionar un beneficio terapéutico contra las complicaciones relacionadas con COVID-19. Calabrese y Edwards ya habían hecho mucho antes de que se presentara la pandemia, en el 2013, una revisión del uso de los rayos X para tratar diferentes entidades como la neumonía, una revisión histórica a la mitad del siglo XX. Ellos informaron dentro de su revisión que aproximadamente 700 pacientes en 15 estudios con neumonía bacteriana, lobar y bronconeumonía y neumonía no sensible a sulfonamidas intersticial atípica se trataron eficazmente con dosis baja de radioterapia. Además, su discusión aborda estudios con neumonía bacteriana viral inducida en 4 modelos animales experimentales cuyos resultados respaldaron los hallazgos clínicos. Aquí un cuadro sobre todos los estudios o todos los reportes de casos o series de casos donde se trató la neumonía con radioterapia desde principios del siglo XX y 2 o 3 estudios, principalmente los de Rossiu y Oppenheimer, involucraron neumonías virales.
La terapia de rayos X se vio que redujo con éxito la mortalidad de aproximadamente del 30 al 5 o 10%, y los resultados clínicos mejoraron aún más cuando estos efectos de tratamiento se compararon con los casos tratados con terapia de suero o sulfonamidas. El mecanismo por el cual el tratamiento con rayos X actúa sobre la neumonía implica la inducción de un fenotipo antiinflamatorio que conduce a una rápida reversión de los síntomas. Esta investigación revela que la radiación ionizante puede promover la aparición de fenotipos antiinflamatorios localizados y sistémicos. Sugirieron una dosis de aplicación relativamente bajas, de 0.3 a 0.5 grays, que es en realidad una dosis ultra baja para los estándares actuales de radioterapia, sobre todo para tratar enfermedades neoplásicas. El fenotipo antiinflamatorio inducido puede generalizarse en múltiples tipos de modelos biológicos y tipos celulares, y que esta respuesta representa un proceso adaptativo altamente coordinado e integrado que refleja una respuesta biológica sustancial. La capacidad de la dosis baja de rayos X para suprimir las respuestas inflamatorias es un concepto nuevo e importante con aplicaciones biomédicas y terapéuticas. Posteriormente, Calabrese, incluso antes, un año antes de que apareciera la pandemia, hizo otra publicación, otra revisión acerca del uso de la radiación, unas dosis óptimas en procesos inflamatorios. Documentaron que este fenotipo antiinflamatorio promueve la disminución de la adhesión de leucocitos y polimorfonucleares a las células endoteliales, y establecieron que la disminución de especies reactivas de oxígeno, reducción del óxido nítrico, disminución de la sintetasa óxido nítrico inducible, disminución del factor de necrosis tumoral, el factor alfa de crecimiento tumoral, y aumento de la hemooxigenasa, entre otras como la interleuquina 10, un aumento del factor de necrosis tumoral, la activación de varias transcripciones y factores como el factor nuclear kappa beta y la activación de proteínas AP1, estaban presentes en este proceso proinflamatorio o antiinflamatorio. En este esquema se ilustra que ante una dosis baja menor de 1 gray, el fenotipo antiinflamatorio de los macrófagos se puede dividir en M2 y en M1 con la estimulación de citocinas antiinflamatorias en el fenotipo M2, citocinas de reparación tisular, remodelación de la matriz, inmunosupresión y angiogénesis. En este cuadro documentan la cantidad de reportes de casos y estudios que se utilizaron en procesos inflamatorios o infecciosos, como la gangrena, la otitis media, la infección sinonasal, la tendinitis y la bursitis, y sobre todo también la neumonía. Documentaron que para estas fechas se habían tratado 863 pacientes con una efectividad del 80 al 85%, en un total de 18 pacientes. La dosis óptima que ellos documentaron en la revisión de estos estudios para procesos inflamatorios varía entre 70 a 75 rads en procesos infecciosos de la mastoides, y para la neumonía entre 50 y 125 rads, que es un equivalente a la dosis sugerida anteriormente. Proporcionaron evidencia de que la radioterapia se ha utilizado con éxito para tratar una serie de afecciones inflamatorias e infecciosas, incluidas la neumonía bacteriana y la viral. Basándose en el uso histórico de la radiación para tratar diversas enfermedades inflamatorias e infecciosas, este autor propuso un rango de dosis de 0.2 a 2 grays para una eficacia terapéutica óptima. Este rango de dosis tiene el potencial de inducir la polarización de los macrófagos M1 y M2. La radioterapia de dosis baja está bien documentada, se ha demostrado que es segura y efectiva
por lo tanto deben considerarse seriamente como opciones clínicas viables y a estudiarse más a fondo. Todos estos hallazgos fueron establecidos antes de que se estableciera o surgiera la pandemia a nivel mundial. Ya habiendo surgido la pandemia en el 2020 y viendo estos antecedentes, un grupo de médicos, radiooncólogos, sobre todo en Europa, reportaron o dieron información, escribieron cartas al editor de una revista, sobre todo a la revista verde de radioterapia y oncología, para sugerir que este uso terapéutico de la radiación a nivel pulmonar podría tener un efecto a nivel antiinflamatorio y con esto revertir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar por el COVID-19. Por lo tanto, pues a nivel mundial, en muchos centros de países, tanto orientales como occidentales, se empezó a generar esa inquietud de utilizar este mecanismo, sobre todo ante el advenimiento de la pandemia. Otros reportes que surgieron posteriormente a esta carta al editor fue este artículo en la revista también verde, donde sugerían el uso de la dosis baja de radioterapia para inducir una respuesta antiinflamatoria en el síndrome de distrés respiratorio inducido por el COVID-19. Revisaron los efectos y los mecanismos potenciales de la radiación a dosis baja que pueden ser viables, útiles y valiosos para contrarrestar el estado inflamatorio agudo inducido por este estadio crítico del COVID-19. Teniendo en cuenta la evidencia disponible y los mecanismos de acción propuestos, sugirieron una dosis de 0.3 a 0.5 grays que sería benéfica para pacientes con COVID-19. Sugiere que de acuerdo al mecanismo de acción propuesto, esto puede representar un tratamiento viable, una opción para reducir los efectos antiinflamatorios y en la mayoría de los pacientes con COVID-19 en estado crítico. Otros potenciales beneficios en el uso de radioterapia a dosis baja fue la portabilidad y la rápida disponibilidad de las máquinas de rayos X en los hospitales, que permiten a los investigadores administrar radioterapia a dosis baja de manera más sencilla, como en una sala de aislamiento o una unidad de cuidados intensivos. A diferencia de las vacunas y los tratamientos farmacológicos que dependen de la producción y distribución y la existencia de los fabricantes, los dispositivos de rayos X están fácilmente disponibles en la mayoría de los entornos clínicos. De hecho, en áreas o países con un perfil demográfico y socioeconómico deficiente, como es el caso del nuestro, la falta de infraestructura para aprovechar los costosos medicamentos y pruebas, las instalaciones de rayos X están disponibles para cumplir este propósito. Los beneficios adicionales de esta modalidad de tratamiento incluyen la exención de cualquier escasez de suministro, efectos secundarios mínimos, inmediatos a largo plazo con el uso de radioterapia a dosis baja a nivel pulmonar. El primer reporte de casos de pacientes tratados con radioterapia al pulmón se publicó en junio del 2020. Estos autores trataron a 5 pacientes que recibieron radioterapia a pulmón total. Fueron seguidos durante una semana para ver los efectos y toxicidades en este tiempo. El tiempo medio de alta fue de 6 días para 3 pacientes. No se registraron toxicidades agudas inducidas por la radiación. Con una tasa de respuesta hasta del 80%, la irradiación de todo el pulmón en una sola fracción de 0.5 grays tuvo un resultado alentador en pacientes dependientes de oxígeno con neumonía por COVID-19. Estos autores hicieron una revisión de los proyectos de investigación que habían surgido en ese momento a partir de abril del 2020 hasta junio del 2020, donde establecieron como un rango de dosis de 0.5 hasta 1.5 grays con radioterapia a todo el pulmón. Incluyeron principalmente pacientes mayores de 50 años, de 60 años,
y en 2 casos mayores de 18 años, todos ellos con, recibiendo con la necesidad de recibir oxígeno suplementario. Posteriormente ya surgieron los reportes de cada uno de estos estudios, que seguramente lo vamos a ver más adelante. Uno de los estudios iniciales, fase 3, se realizó en Alemania para tratar de demostrar el uso de la dosis baja de radioterapia y su impacto en la neumonía por COVID-19 y su impacto para disminuir la necesidad de ventilación mecánica asistida. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con el diagnóstico confirmado por COVID-19, inicio de los síntomas 7 días antes de empezar el tratamiento de soporte, una PAFI menor de 400 y mayor de 300. Se enrolaron pacientes 1 a 1 y se otorgó una dosis de radiación a pulmón total de 1 Gray. Los criterios de inclusión adicionales fue la presencia de al menos 3 de los siguientes parámetros: anormalidades en la radiografía que sugieran neumonía por COVID-19 o en la tomografía, proteína C reactiva mayor de 100, ferritina mayor de 500, DHL mayor de 2 veces el valor normal, interleuquina 6 mayor de 2 veces el valor normal, el dímero D mayor de 2 veces arriba del valor normal, y se siguieron después de estos pacientes, después de haber recibido el tratamiento, con una PAFI después de 2 días, a los 4 y a los 7 y a los 15 días de haber recibido el tratamiento o haber sido aleatorizados. Ellos plantearon que finalmente la radioterapia a pulmón total tiene un potencial en el tratamiento de estos pacientes y que una dosis de 1 Gray puede ser segura para tratarlos y producir un efecto antiinflamatorio para los macrófagos, para un fenotipo M1 a M2. Entonces sugirieron con esto que la radioterapia a pulmón total puede ser segura. Otros estudios que se registraron en el Clinical Trials del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, este es uno de ellos, fue el PREVENT, el cual se estableció en julio del 2020 en la Universidad de Ohio, con la intención de enrolar 100 pacientes, los cuales fueron aleatorizados 2 a 1 para recibir en 2 diferentes dosis, ya sea una dosis de 35 centigrays o una dosis más alta de 1 Gray, un estudio fase 2. Aquí los autores y la hipótesis que ellos consideraron fue si la radiación a pulmón total tiene un efecto antiinflamatorio y esto puede ayudar a disminuir la respuesta inmune asociada a la neumonía por SARS-CoV-2 y mejorar la respuesta clínica. Se formaron 3 grupos aleatorizados 2 a 1, el grupo control, el grupo que recibió una dosis de 35 centigrays y el grupo que recibió una dosis de 100 centigrays. Fueron seguidos para determinar la efectividad del tratamiento. Estos todavía se espera en los resultados de este estudio que sigue todavía corriendo. Es importante señalar también que para el uso de la dosis baja de radiación, para la neumonía también existen sus retractores, y en esta carta al editor, el autor de este documento señala que una revisión exhaustiva de la literatura que hizo mostró que todas las publicaciones sobre la dosis baja de radioterapia para el tratamiento de neumonía son demasiado antiguas y no se han establecido como una fiabilidad científica satisfactoria. Todos los estudios que se habían llevado al cabo anteriormente fueron informes de casos o una serie de casos que no reflejan la aleatorización moderna de sujetos e investigadores.
La radioterapia con dosis baja se usa actualmente para la disminución de inflamación en limitadas enfermedades como la osteoartritis y no para la tormenta de citocinas. Por lo tanto, el efecto antiinflamatorio de la dosis baja de radioterapia puede no ser muy efectivo para controlar esta tormenta en la entidad de COVID-19. Existe un conocimiento limitado sobre la interacción de la dosis baja de radioterapia y los virus, y algunos estudios han informado que el aumento significativo de la captación, activación y transcripción de estos virus, así como su propagación después de la radioterapia. Por lo tanto, tal vez sea mejor no utilizar a los pulmones como un órgano diana de la radioterapia debido a alta concentración de virus. Cabe mencionar que los efectos antiinflamatorios de la radioterapia a dosis baja no se limitan al sitio irradiado y que esta también tiene un efecto sistémico. En general, es necesario investigar completamente el efecto de la radioterapia a dosis baja sobre los virus y sobre todo el virus de COVID-19 y su tormenta de citocinas en experimentos preclínicos para equilibrar la relación de riesgo-beneficio antes de diseñar más ensayos clínicos. Entonces, así como también hubo mucha inquietud de utilizar esta alternativa de tratamiento, también hubo sus retractores. Ante esta situación y teniendo la posibilidad aquí en nuestra institución de utilizar este tratamiento, nos dimos a la tarea de establecer un protocolo de estudios, los cuales ya terminamos la fase 1, fase 2 del estudio, y ya tenemos los resultados, los cuales a continuación los voy a mencionar. Aquí los investigadores principales y los investigadores participantes dentro del protocolo de estudio. El planteamiento del problema debido a que la creciente incidencia de casos positivos por COVID-19 en la Ciudad de México en área conurbada, que requiere tratamiento intrahospitalario por neumonía grave y a la falta de tratamiento específico y eficaz, se requiere implementar medidas innovadoras que coadyuven en el manejo de sintomatología de estos pacientes, por lo cual nosotros propusimos el uso de una radioterapia pulmón total con una dosis de 100 centigrados, lo que ya se había establecido anteriormente como un rango aceptable, iniciando un ensayo clínico con esto. La justificación, dado que el hospital de alta especialidad en el cual nosotros nos encontramos se convirtió en un hospital COVID, se reconvirtió en un hospital COVID y contamos con el recurso necesario, que es un acelerador lineal, un marca Varian, para otorgar tratamientos para pacientes con cáncer, y con la ventaja de tener disponible esta máquina, pues poder utilizarla para tratar pacientes en estas circunstancias. El objetivo general del estudio fue evaluar la eficacia de la aplicación de una dosis baja de radioterapia pulmón, 100 centigrados, como parte de un tratamiento de pacientes con neumonía por COVID-19 y lo comparamos con un grupo mortal. Mediante la diferencia de porcentaje de mortalidad a 14 días, aunque también hicimos una evaluación de mortalidad a los 28 días, entre otros parámetros que más adelante los voy a comentar. Los objetivos específicos, también evaluar la respuesta clínica de la neumonía mediante la determinación de clínica de saturación de oxígeno, la relación de la PAFI, la presión arterial y la fracción inspirada de oxígeno, en los pacientes que recibieron radioterapia al pulmón versus el grupo control. También evaluar la respuesta de este tratamiento en estudios de imagen como la tomografía de tórax, que es el estudio inicial que se hizo a la mayoría de los pacientes, utilizando pues la clasificación de Corrats, aunque posteriormente también utilizamos la clasificación del índice de severidad. Evaluar la respuesta de los marcadores inflamatorios del paquete inicial que nosotros establecimos aquí, que son los estudios de proinflamatorios, como se muestra en la tabla. Determinar si el tratamiento con radioterapia a dosis baja a pulmón puede ser implementado como parte del manejo de los pacientes con neumonía grave. La hipótesis, la aplicación de una dosis baja de radioterapia a pulmón de 100 centigrados dentro del tratamiento médico de neumonía por SARS-CoV-2 tiene un beneficio clínico en la evolución de la enfermedad.
Es un ensayo clínico prospectivo aleatorizado en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Inicialmente fue unicéntrico en el servicio de radioterapia de nuestra institución. La población incluida fueron todos los pacientes atendidos en la institución. Incluían dentro del estudio todos los pacientes que tuvieran diagnóstico confirmado por neumonía por COVID-19, que no tuvieran ventilación mecánica asistida, ya que pues vamos a ver más adelante que no era posible trasladarlos de la unidad de cuidados intensivos al área de radioterapia, y por eso no fueron incluidos dentro del estudio. Y también como se establecieron otros estudios, otros ensayos clínicos dentro del hospital, pues se evitó contemplar pacientes que estuvieran incluidos en estos ensayos clínicos. Los criterios de inclusión, establecimos pacientes mayores de 18 años que tuvieran neumonía confirmada por tomografía por COVID-19, ambos sexos. Criterios de exclusión, pacientes que no aceptaran participar en el protocolo de estudio, pacientes con intubación orotraqueal y ventilación mecánica asistida, pacientes menores de edad y pacientes embarazadas tampoco fueron incluidas. Los criterios de eliminación, sobre todo pacientes que no contaron con los estudios completos de tomografía y los estudios de laboratorio. Previa autorización por el Comité Local de Investigación, el Comité de Ética y el Comité de Bioseguridad. También tuvimos la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y obtuvimos el permiso para realizar el ensayo clínico y el registro en el Registro Nacional de Ensayos Clínicos. El procedimiento para tratar a estos pacientes fue aleatorizarlos prácticamente uno a uno, que se encontraran hospitalizados, ya sea en el área de hospitalización, terapia intermedia o urgencias, y que pudieran ser trasladados al área de radioterapia, al acelerador lineal. Se establecieron mecanismos para una adecuada movilización. Utilizamos el código, que en este caso es el código cristal, para trasladar a los pacientes. Establecimos una ruta por el cual podían ser trasladados. Todas las medidas de bioseguridad fueron establecidas y permitidas para tratar a estos pacientes, lo cual pues, nos permitió tener la posibilidad de darles una seguridad a nuestro personal, al staff de radioterapia, a los técnicos, a los físicos y al personal médico. Bueno, el seguimiento que se realizó fue dentro de las primeras 24, 48 horas a la semana, a los 14 y a los 28 días, sobre todo en los primeros días y en las primeras horas, pues el nivel de saturación de oxígeno. En algunos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes tratados con radioterapia, se les pudo realizar una tomografía de control, y ahorita vamos a ver los hallazgos que nosotros obtuvimos. Los pacientes se obtenían sus imágenes de la tomografía inicial que se realizó en el área de urgencias. Estas imágenes nosotros las utilizamos para realizar y planear su tratamiento. Utilizamos dos campos de tratamiento, AP y PA, con una energía de 15 MB. Se determinó el área a tratar, que fue el volumen del pulmón total. La dosis de prescripción fue una dosis de 100 centigrays con una cobertura del 100% al volumen. Los objetivos y metas alcanzadas ya para el análisis del estudio fue que se evaluó la eficacia de la aplicación de una dosis baja de radioterapia pulmón, 100 centigrays, en comparación con un grupo control, mediante la diferencia de porcentaje de los días de estancia intrahospitalaria, la mortalidad a 14 y 28 días, y una escala de valoración
ordinal. Los resultados que nosotros encontramos, en donde incluimos a 78 pacientes, 46 pacientes fueron hombres y 32 pacientes fueron mujeres. El rango de edad más frecuente fue de 50 a 60 años, 28 pacientes, y el segundo rango más frecuente fue de 70 a 80 años, 16 pacientes. Se establecieron dos grupos de forma aleatoria simple. 40 pacientes recibieron tratamiento con radioterapia al pulmón y 38 pacientes fueron incluidos en el grupo control, más o menos ambos grupos de forma homogénea. A todos los pacientes incluidos en el estudio se les realizó de forma inicial la PCR para detectar SARS-CoV-2 y una tomografía de tórax. Encontramos que la mortalidad y la relación de mortalidad y la PCR no fue estadísticamente significativa, como podemos ver en la gráfica. La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio, 73 pacientes tuvieron una PCR positiva y 5 pacientes no tuvieron un resultado negativo, aunque estos 5 pacientes tuvieron una tomografía con un CORRATS diagnóstico de neumonía por COVID-19. De los 78 pacientes, la mayoría se presentaron con tomografía clasificación CORRATS 5, 62 pacientes, y el segundo grupo más frecuente fue con CORRATS 4, 8 pacientes. La categorización de CORRATS no fue estadísticamente significativa para la mortalidad, y aquí en la gráfica la distribución de los pacientes de acuerdo a si al final del estudio terminaron vivos o muertos. Otro parámetro que nosotros analizamos fue el índice de severidad al diagnóstico. Los índices de severidad más frecuentes fueron de 20 a 25 en el número de 40 pacientes, que correspondieron a más del 50% del total. El segundo lugar de rango de severidad fue de 10 a 19 en un número de 34 pacientes, un 43.6%, y el tercer lugar de 1 a 9 puntos de severidad en 4 pacientes, que corresponde al 5% del total de pacientes. La relación de índice de severidad con la mortalidad resultó estadísticamente significativa con una P menor de 0.05. Esto quiere decir que el grupo de pacientes con un índice de severidad mayor de 20 a 25 tuvieron una mortalidad más significativa en comparación con los demás rangos. Como podemos ver en la gráfica, los pacientes en este rango con la gráfica verde, pues tuvieron una mayor mortalidad. Posterior a los pacientes que recibieron radioterapia, que fue los principales que se les realizó la tomografía, podemos ver la diferencia entre aquellos previos a la radiación y una semana después de haber recibido el tratamiento, donde se encontró una mejoría importante a nivel radiográfico o tomográfico. De 40 pacientes del brazo de radioterapia al pulmón, 20 pacientes corresponden al grupo de pacientes con un índice de severidad de 20 a 25, 17 pacientes al grupo de pacientes con un índice de 10 a 19 y solo 3 pacientes corresponden al grupo de 1 a 9 puntos de severidad. Es decir, los pacientes que fueron incluidos dentro del grupo de tratamiento y el grupo control realmente fueron homogéneos. La relación entre el índice de severidad de la tomografía de tórax, el grupo de tratamiento y el desenlace tampoco fue estadísticamente significativa, como podemos ver en las gráficas. Se puede observar que los pacientes del brazo de radioterapia al pulmón con un índice de severidad de 10 a 19 presentaron un mejor desenlace que en el grupo control. Y como vemos aquí en la gráfica, los pacientes en este rango de severidad que recibieron radioterapia tuvieron un mejor desenlace que aquellos pacientes que no recibieron radioterapia, tuvieron una mayor mortalidad. Lo que se midió también a
previo a la aleatorización o al tratamiento fue la relación de la presión de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno mediante la toma de gasometría arterial, y el registro menor obtenido de esta relación fue de 26 y el máximo de 473, la media fue de 160, perdón. De los 78 pacientes incluidos en el estudio, 48 pacientes, más del 60%, presentaron una PAFI menor de 150, lo que implica un peor pronóstico desde el punto de vista respiratorio. La relación de la PAFI y la mortalidad fue estadísticamente significativa, con una P de 0.002. De los 48 pacientes con una PAFI menor de 150, fallecieron 32 pacientes, el 41%, en cambio, pacientes con una PAFI mayor de 151, fallecieron 9 pacientes, poco más del 11%. De un total de 48 pacientes con una PAFI menor de 150, 25 pacientes recibieron radioterapia al pulmón, más del 30%, y 23 pacientes corresponden al grupo control, casi el 30%. Por otro lado, de los 30 pacientes con una PAFI mayor a 150, 15 pacientes recibieron radioterapia al pulmón, casi el 20%, y una misma cifra correspondieron al grupo control. Es decir, el grupo de tratamiento, el grupo control en relación a la presión, a la PAFI, fue muy parejo, fueron homogéneos. La relación entre la PAFI y el brazo de tratamiento y el desenlace no fue estadísticamente significativa, pero la gráfica comparativa puede demostrar que aquellos pacientes con una PAFI menor de 150 o aquellos pacientes con una PAFI, con una PAFI mayor de 151 o aquellos pacientes con una PAFI menor de 150 pero que recibieron manejo de radioterapia al pulmón tuvieron un mejor desenlace o sobrevivieron más. Otro parámetro que nosotros medimos fueron los días de estancia intrahospitalaria. La media de días fue menor en pacientes que recibieron radioterapia al pulmón, 11 días en promedio, en comparación con aquellos pacientes que no recibieron radioterapia, que fue en promedio 14.6 días, pero sin una P significativa. Aquí, como vemos en la gráfica, el azul son los pacientes que recibieron radioterapia y el verde los pacientes que no recibieron radioterapia. Nosotros iniciamos el estudio. El primer paciente fue tratado en mayo, y en junio, julio salió este reporte preliminar en el New England sobre el uso de la dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19, y donde se demostró que el uso de este medicamento tenía un factor importante para mejorar la respuesta al tratamiento, y a 28 días, sobre todo aquellos pacientes que recibían ventilación mecánica asistida. Por lo tanto, nuestro hospital, a partir de esa fecha, se empezó a utilizar de forma rutinaria la dexametasona para los pacientes hospitalizados por neumonía por COVID-19, algo que no se había contemplado inicialmente en nuestro estudio, pero que nosotros no lo tomamos como un criterio de exclusión, sino al contrario, decidimos también medir la respuesta tanto del uso de la dexametasona sola como con el uso de radioterapia en combinación. Y encontramos de estos 78 pacientes que finalmente reclutamos, que solo 29 pacientes de ellos recibieron el esteroide, la dexametasona. Dentro de este subgrupo, 16 pacientes murieron, 49 pacientes no recibieron esteroides, produciéndose en este subgrupo 25 defunciones. Los días de estancia intrahospitalaria en pacientes que recibieron esteroides fue mayor de 17.2 días en comparación con aquellos que no recibieron, el cual fue de 13.5 días, sin una diferencia significativa. Como vemos en la gráfica, los días de estancia intrahospitalaria resultó ser mayor en aquellos pacientes que recibieron esteroide, a diferencia de aquellos que no recibieron esteroide, que fue menor, quizás porque tuvieron una mayor mortalidad, y también explicado en el hecho de que para considerar que recibieron un tratamiento completo de esteroide,
pues al menos estuvieron 5 días hospitalizados. Al analizar en conjunto estas dos variables, radioterapia y el uso del esteroide para los días de estancia intrahospitalaria, se observó que los pacientes que recibieron radioterapia al pulmón, 18 recibieron también esteroide y 22 no lo recibieron, dentro de los cuales 9 y 8 pacientes murieron respectivamente. Para los pacientes del grupo control, 11 recibieron esteroide y 27 no lo recibieron, produciendo 7 y 24 defunciones respectivamente. Como vemos, las curvas de sobrevida demuestran que los pacientes que no recibieron ni radioterapia ni esteroide tuvieron un peor desenlace y un peor pronóstico, tanto en los días de estancia hospitalaria como en la sobrevida, pero sin arrojar una significancia estadística, la cual arrojó de 0.221. Los parámetros que inicialmente habíamos contemplado, que era la mortalidad a 14 días, nosotros la analizamos y hubo un total de 34 defunciones a las 2 semanas de haber sido aleatorizados o haber recibido el tratamiento. 15 pacientes murieron con el grupo de radioterapia en comparación de 19 pacientes en el grupo control. A 14 días de haber sido aleatorizados o recibido el tratamiento, se encontraban vivos 44 pacientes. Esto no tuvo una P estadísticamente significativa, pero se puede ver en la gráfica que en aquellos pacientes que recibieron radioterapia en la línea azul y los que no recibieron radioterapia, a 14 días hubo una diferencia. Posteriormente medimos también la mortalidad a 28 días. Se siguieron durante este tiempo y se observó que a un mes de haber recibido el tratamiento o la autorización habían presentado 40 defunciones, 17 pacientes murieron en el grupo de radioterapia y 23 pacientes en el grupo control, tampoco con una P estadísticamente significativa, pero se puede ver en la gráfica la diferencia entre aquellos pacientes que recibieron radioterapia y aquellos que no recibieron radiación. Comparamos también la mortalidad a 14 días, pero con la radioterapia y el esteroide al mismo tiempo, observándose que de los 78 pacientes incluidos en el estudio, 18 pacientes recibieron ambos tratamientos, 22 pacientes solamente habían recibido radiación, 11 pacientes solamente habían recibido esteroide y finalmente 27 pacientes no recibieron ningún tratamiento. Aquí a 14 días la mortalidad fue mucho menor en aquellos pacientes que habían recibido ambos tratamientos. Como se puede ver en la gráfica, también a 14 días, en aquellos pacientes que habían recibido tratamiento y esteroide, como aquellos pacientes que no habían recibido tratamiento y habían recibido esteroide. Sin embargo, esta relación no tuvo una P estadísticamente significativa, con una P de 0.577. También la mortalidad a 28 días utilizando radioterapia y esteroide también fue analizada. Habían fallecido en este tiempo 9 pacientes, de los cuales habían recibido solamente radioterapia 8 pacientes, de los cuales habían muerto. Solo 6 pacientes recibían esteroide y habían fallecido, y de los pacientes que no recibieron ningún tratamiento también habían fallecido 17 pacientes. Nuevamente, a 28 días esta relación también fue observada en aquellos pacientes que habían recibido ya sea radioterapia o esteroide o ambos, tuvieron un mejor desenlace en comparación a aquellos pacientes que no habían recibido ni radioterapia ni esteroide, aunque no fue una P estadísticamente significativa. En conclusión, podemos señalar que los pacientes que tuvieron un compromiso respiratorio mayor, es decir, una PAFI menor de 150, presentaron un peor pronóstico comparado con aquellos pacientes que tienen una PAFI mayor de 151 o aquellos pacientes con una PAFI menor de 150 pero que recibieron manejo con radioterapia al pulmón, aunque sin una significancia estadística. La clasificación de CORATS no tuvo significancia en relación a la mortalidad, en cambio el índice de severidad fue estadísticamente significativa y se observó que los pacientes con el brazo de radioterapia al pulmón con un índice de severidad
De 10 a 19 presentaron un mejor desenlace que en el grupo control y un índice de severidad de 20 a 25. Al evaluarse los días de estancia intrahospitalaria, la media general fue de 14.9 días, pero la media de días fue menor en aquellos pacientes tratados con radioterapia al pulmón, 11 días en promedio, en comparación a los pacientes que no recibieron radioterapia, 14.6 días, pero sin una significancia estadística. Durante el desarrollo del estudio, de acuerdo a los elementos de manejo en pacientes hospitalizados, se introdujo el uso de esteroide intravenoso, por lo cual se consideró como una variable de análisis, observándose que dentro de nuestro estudio, de los 78 pacientes reclutados, solo 29 de ellos habían recibido esteroide. Dentro de este subgrupo, 16 pacientes murieron, 49 pacientes no recibieron esteroide, produciéndose en este subgrupo 25 muertes. Los días de estancia intrahospitalaria en pacientes que recibieron esteroides fue de 17.2 días en comparación con aquellos que no lo recibieron, el cual fue de 13.5 días, sin una diferencia significativa. Los días de estancia mayores se puede relacionar a que los pacientes que recibieron esteroide permanecieron más tiempo en el hospital para cumplir con los días recomendados, al menos 5 días. Las curvas de sobrevida se observa que la mortalidad en el grupo de pacientes que recibió ambos tratamientos, tanto radioterapia y esteroides, presentó una menor mortalidad, 9 pacientes en total, en comparación a aquellos que no recibieron ninguno de los dos tratamientos, 17 pacientes en total, con una P significativa de 0.221. Al examinar la mortalidad a 14 días en aquellos pacientes que recibieron radioterapia a pulmón con el grupo control, se observó que a 14 días 34 pacientes habían muerto, 15 pacientes en el grupo de radioterapia y 19 pacientes en el grupo control. A 14 días se encontraron vivos 44 pacientes sin una significancia estadística. También observamos que la mortalidad a 14 días fue menor en pacientes que recibieron esteroides en comparación a los que no recibieron, 12 y 22 pacientes respectivamente, sin una P significativa. En general, la mortalidad fue menor en aquellos pacientes que recibieron radioterapia y o esteroide en comparación a aquellos que no recibieron ninguno de los dos tratamientos, donde fallecieron 15 pacientes, con una P estadísticamente no significativa. A 28 días de seguimiento se presentaron un total de 40 defunciones, 17 pacientes murieron en el grupo de radioterapia, en comparación de 23 pacientes en el grupo control, sin una significancia estadística. También observamos que la mortalidad a 28 días en pacientes que recibieron esteroides fue menor en comparación a aquellos que no recibieron el esteroide, sin una significancia estadística. En general, los pacientes que recibieron radioterapia y esteroide presentaron una menor mortalidad, sin una significancia estadística. Con lo anteriormente señalado, podemos concluir que el tratamiento con radioterapia de baja dosis es un tratamiento seguro y que puede ser implementado como parte del manejo de los pacientes con neumonía grave por COVID-19. Se puede observar que una mejor respuesta si es utilizado en conjunto con el esteroide. Para determinar la efectividad del uso de radioterapia al pulmón a dosis baja, es necesario, creemos, continuar con un estudio fase 3 que incluya más pacientes y que tenga una muestra más amplia que pudiera mostrar una relevancia estadística. ¿Qué sigue? Se generaron posteriormente otros protocolos de estudio, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Uno de ellos fue el VENTED, otra vez en la Universidad de Ohio, que inició en julio del 2020. Ellos utilizaron en un estudio fase 3 el tratamiento de radioterapia al pulmón con una dosis baja y empezaron a enrolar pacientes en agosto del 2020 con la finalidad de terminarlo en diciembre del 2021. Incluyeron 18 pacientes, casi con los mismos criterios incluyeron pacientes mayores de 18 años, casi con los mismos criterios que se utilizaron en la mayoría de los estudios, así como en el nuestro, y ellos implementaron la dosis inicial de 80 centigrays con la misma técnica PPA, y de acuerdo a la evolución del paciente, ya sea al mes o
al cabo de 18 meses una segunda dosis de 80 centígrados. Entonces, como vemos, ahora estaban implementando una dosis adicional, es decir, 2 dosis. Y finalmente, otros estudios que se contemplaron fue utilizar la dosis baja de radiación a pulmón total y en pacientes que recibían plasma convaleciente, ¿no? Aún todavía no están los resultados de estos estudios, pero esperemos tener más adelante estos resultados para comparar con los nuestros. Finalmente, un agradecimiento a todo el equipo de radioterapia, tanto a los físicos como a los técnicos, a los médicos, ya que sin ellos implementar este tratamiento, este estudio, no hubiera sido posible. Realmente quiero señalar que la iniciativa para implementar este protocolo de estudios fue de ellos, tanto de los físicos y de los técnicos, su disponibilidad para tratarlos, para comprometerse, para arriesgarse también, pues es muy, muy importante. Hago un agradecimiento especial a todos los directivos que dieron el apoyo para implementar este proyecto de estudio, al jefe de oncología, al doctor Raúl Guzmán, al jefe de urgencias, a la doctora Suri, al director médico, al doctor Gasca, y sobre todo a la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo, que sin su apoyo también no hubiera sido posible. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Chagoya González por su excelente presentación. Muy interesantes los resultados, algo que hay que considerar. Le extendemos una constancia de su participación en esta sesión y a todos los que nos siguen todos los miércoles les invitamos a una nueva sesión la próxima semana en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan ustedes un bonito día.